En México tenemos buenas y malas noticias, en este caso tenemos muy buenas noticias. Y la verdad suena un poco como cuentos alegres o cuentas alegres, que es una expresión muy mexicana cuando decimos que nos emocionamos por las cosas que pueden suceder o no pueden suceder. La realidad es que hoy en México la gastronomía mexicana goza del mejor momento. Estamos en el mejor momento de la cocina mexicana como nunca antes en los más de 200 años de historia de este país. Hoy en día están regados y repartidos por todo el territorio nacional grandes chefs. Tenemos que tienen sus restaurantes, muchísimos de los restaurantes que están digo nuevamente, regados por todo el país, tienen premios, reconocimientos, tenemos chefs celebridades, estamos inscritos en algunos casos con la lista de los 50 Best de San Peregrino, la guía Michelin, la list que hace Francia de los mejores restaurantes del mundo. Tenemos unas guías maravillosas que se hacen en México, como la guía Marco Beteta y también la guía de los 250 restaurantes de México. En fin, estamos viviendo el boom de la cocina mexicana. Pero ¿qué pasaría si yo les contara que esto no siempre fue así? Y que de hecho mi generación como estudiante, no de nacimiento, sino la generación como estudiante, que fue la generación de los 80s, nos tocó una época sórdida, triste, desoladora, en un momento en que de verdad no habían las condiciones y no estaban las cosas puestas para que alguien pudiera progresar, ya no solamente en la cocina mexicana, en la cocina de cualquier mundo. Pero les platicaré algunos de estos desastres que nos pasaban en los 80s. Y empezamos con los 80s. Donde las cosas se veían verdaderamente terribles. Los que queríamos estudiar cocina en esa época, el primer problema que teníamos era que no habían escuelas de cocina en México. No existía una que fuera seria, no existía ninguna que tuviera un carácter universitario, y si acaso lo que mejor había era unos cursitos de cocina. Pero la realidad es que, aunque nos duela, hay que decir que no teníamos ni una sola escuela de cocina en México. Otra cosa que pasaba también era que el puesto de chef estaba designado para extranjeros. Los mexicanos no podíamos ser chefs en ese momento de la historia, y menos si querías hacer cocina mexicana. Esto suena como raro, suena como increíble, pero esto era lo que estaba pasando en los años 80. En el mejor caso, los muy destacados, lo que podrían aspirar era tal vez a ser ayudantes de chef o su chef, como lo llamamos ahora, o un cocinero de línea que se llama A, que es como un alto rango en la cocina. Pero eso era una cosa prohibitiva. Eran los chefs extranjeros, especialmente europeos y más específicamente franceses, los que dominaban la escena. Y la cocina mexicana no aparecía por ningún lado. Por si estas desavenencias fueran pocos, tampoco había una forma muy clara de poder estudiar. Y en los años 80, al inicio de los años 80, solamente existían estos dos grandes libros, pero eran solamente dos libros de cocina mexicana, no teníamos más otra cosa, que es la cocina mexicana o historia gastronómica de la Ciudad de México del gran cronista Salvador Novo, de este gran escritor, y otro gran escritor español venido a México que comprendió la importancia de la cocina mexicana y que escribió este otro libro que se llama La historia de la comida en México. Y después de esto, nada. Así que no teníamos escuelas, no podíamos ser chefs, no habían libros de cocina y
era una cosa que era totalmente desesperanzadora, de la cual no podíamos aspirar nada. Pero lo que a mí me pasaba, también le pasaba a muchos otros jóvenes que yo no conocía ni sabía dónde estaban, pero nos estaba pasando lo mismo a la generación de los 80s, cuando teníamos que incurrir en estudiar una carrera profesional. Así que yo pertenezco a ese grupo sumamente privilegiado que tuvimos la oportunidad de ir a estudiar al extranjero, de lo cual a veces me enorgullece y a veces me avergüenza, porque tuvimos que salir del país para poder estudiar cocina. Y en mi caso la primera parte la hice en California y la primera parte la hice en California y la segunda parte la hice en París, Francia. Pero lo que más me dejó huella fue mi pase por California, porque en California se estaba gestando y estaba muy en boga el healthy food, la comida nutricional. Pude ver más de cerca la comida italiana, incluso la cocina mexicana, pero descubrí algo maravilloso: las cocinas orientales, la cocina china, la cocina vietnamita, la cocina tailandesa y todas estas cosas maravillosas que suceden ahí. Y es entonces cuando me doy cuenta que había que empezar una revolución que ya la había yo empezado a los inicios de los años 80 y que otros muchos compañeros habían viajado también para estudiar a otras partes del mundo. Entonces llegan los años 90 y en los años 90 son una época gloriosa para la cocina mexicana, porque es cuando coincidimos todos, no todos en el mismo año, ni en el mismo mes, ni en el mismo día, pero sí todos coincidimos en que regresamos a México con todas estas técnicas, con todas estas nuevas ideas, con toda esta manera de ver la cocina como no la habíamos visto, y sobre todo con mucho orgullo, que ese orgullo no se había gestado durante nuestra época de estudiantes. Y sin que hubieran todas las redes sociales que hay hoy y sin que hubieran todas las conexiones que hay hoy, poco a poco, uno a uno, nos fuimos conociendo y se hizo como un gran dominó, y en menos de 2 años ya nos conocíamos todos, sabíamos dónde estábamos y todo el mundo tenía muchas ganas de estudiar y de seguir progresando. Es así como en los 90s también, todos estos chefs que regresamos, empezamos a dar clases, conferencias, pláticas, demostraciones, les enseñábamos a las nuevas generaciones, y como resultado, tengo que enseñarles algunos de estos grandes protagonistas, para que por lo menos conozcan sus rostros. Algunos de ellos son muy conocidos. Pero antes de esto quiero hablarles que ya en los 80s estaban todas estas grandes mujeres en la cocina mexicana. Siempre que se hacen listas se pueden omitir personas, entonces yo mejor les presento la diapositiva y aclaro que en esta y en todas las que siguen no son todos los que somos, ni estamos todos los que somos. Entonces, pero estaban estas grandes mujeres que tenían el asunto de que ya estaban cocinando, que ya estaban escribiendo, y no solamente eso, teníamos escritoras y teníamos también antropólogas, que aquí está un ramillete de ellas. Pero entonces nosotros, los jóvenes, le llamábamos a estas mujeres, claro, les dábamos el reconocimiento de chef, pero les llamábamos con un gran respeto las grandes señoras de la cocina mexicana. Pero quiero que entiendan que había una brecha generacional como de 30 años entre mi generación y estas grandes mujeres. Entonces no nos conocíamos, y al regreso a México nos encontramos con ellas también y empezamos a compartir este gran pastel que era la cocina mexicana. Como producto de este bienestar de los años 90 y que ya habíamos dado clases y que ya habíamos enseñado tantas cosas, afortunadamente la otra generación,
la otra generación, estos son muchos de los chefs que regresamos en los 90s, ¿sí? Y la otra generación ya no necesariamente tuvo que, algunos sí se fueron al extranjero, pero ya no necesariamente tuvieron que marcharse del país para poder aprender cocina mexicana. Las escuelas, las técnicas ya estaban aquí. Y para entonces teníamos también en los 90s 3 grandes escuelas, que entre ellas está el Colegio Superior de Gastronomía, está el Claustro de Sor Juana y también la Escuela de Ambrosía, así que ya no era necesario viajar. Y también en este momento es cuando se empiezan a abrir las escuelas de carácter gubernamental y que dicho sea de paso, en algunos casos es gratuito estudiar gastronomía, pero nada de esto existía en los años 80. Esto sucede hasta los 90. Y entonces llegamos a los gloriosos 2000. Y esta época es cuando decimos en cocina, cuando la puerca tuerce el rabo, porque entonces empiezan a haber verdaderamente cambios fundamentales para la cocina mexicana. A ver, ya teníamos escuelas, ya teníamos chefs, ya teníamos todos, y es en esta década cuando los chefs dejamos de ser empleados y nos hicimos patrones, y dejamos de trabajar para un restaurante y teníamos nuestros propios restaurantes. Vale la pena decir que muchos de los grandes restaurantes y muchos de los grandes chefs que siguen en boga el día de hoy, pertenecemos todos a estas generaciones también. Y entonces le dimos verdaderamente vuelta al pandero de lo que estaba sucediendo, porque entonces nos dimos cuenta que necesitábamos nosotros estar al frente de las cocinas, ser dueños de nuestros restaurantes y poder proyectar al mundo lo que queríamos proyectar. Y así concluimos los años 2000, pero algo faltaba. Algo nos hacía falta, un país metido entre tanta cultura, entre tanta belleza, entre tanto folclore. Algo seguía faltando. ¿Y qué era eso que faltaba? Pues aún no se nos metió la cabeza en los años 2000, ya en la primera década del 2000, que la cocina mexicana debería ser patrimonio intangible de la humanidad. Y cómo no, nos pusimos a trabajar en eso para hacer que la UNESCO reconociera a la cocina mexicana como patrimonio intangible de la humanidad. Así que en el 2005, una delegación de mexicanos fuimos a París, que es ahí donde están las grandes oficinas mundiales de la UNESCO, y nada más quiero que sepan la cara de asombro de todo este jurado internacional que nos vio llegar a las oficinas de París, ahí detrás de la Torre Eiffel, atrás del Campo Marte. Nos llegó ver que entramos con anafres, con comales, con molcajetes y metates y chiles y un montón de cosas raras que ellos tampoco conocían, porque necesitábamos cocinar para este jurado para que nos dieran la aprobación. Así que ese fue un momento glorioso que a los que nos los tocó vivir, a muchos compañeros, que no menciono nombres porque puedo omitir algunos, entonces mejor ellos saben quiénes son y todos sabemos dónde estamos. Entonces fue un momento glorioso y después se tuvo la hazaña de pedir prestadas o rentadas las instalaciones, nada menos que de uno de los 5 hoteles Palacios, que es una clasificación ultra especial que tienen los hoteles en París. Hay dentro de estos grandes hoteles de 5 estrellas, hay 5 que son Palacio. Y entonces en el Hotel Bristol llevamos a cabo, sencillo, muy sencillo el asunto. Fue algo muy sencillo, ¿no? Nada más era el Hotel Bristol. Este Hotel Palacio, y se hizo una gran cena y de apertura. Y en esta cena sucedió algo muy importante. La presencia de las
cocineras indígenas del país fueron las que hicieron la gran apertura. Y nuestra generación abrazaba no solamente a estas grandes señoras de las que ya hablamos, que siguen, algunas todavía muy vigentes, otras se han ido lamentablemente ya de este mundo, y abrazábamos al conocimiento milenario de estas grandes mujeres. Y desde ahí se empezaron a acuñar dos términos que siguen vigentes como el reconocimiento de estas grandes mujeres, que son maestras cocineras y también cocineras tradicionales. Digamos que los dos términos son sinónimos y es ese gran reconocimiento que los chefs de escuela les damos a estas mujeres. Y también se hicieron 3 cenas temáticas, una sobre Puebla, una sobre Michoacán y otra sobre Oaxaca. Y estábamos felices, y justo cuando estábamos celebrando de haber concluido esta gran tarea y que ya sentíamos que teníamos el reconocimiento de la UNESCO en la bolsa, nos dicen que no. Y perdemos la propuesta. Y ante esto nos quedan muchas cosas, porque evidentemente estábamos tristes y derrotados. La UNESCO había dicho que no. Pero eso vino como una gran reflexión, y mi gran reflexión es que esa época, en los 2005, fue lo que yo llamo el día que México se adelantó al mundo. Porque después estudiamos las causas, y una de las causas que habían pasado era que era una idea demasiado innovadora para el momento, para la UNESCO. No había otro país en el mundo que estuviera registrado ante la UNESCO, y no había otro país que había hecho la propuesta. Y de ahí nos quedó que era patrimonio intangible de la humanidad. Pero ese fue el primer round. El segundo round nos los aventamos en el 2010 en el Congreso Mundial de Nairobi, y ahí fue donde 5 años más tarde, ya en el 2010, la UNESCO reconoce a la cocina mexicana como patrimonio intangible de la humanidad, gracias a todo este gran trabajo que se había hecho y a toda esta energía que se había puesto en ello. Entonces, al ser el patrimonio intangible de la humanidad, también fuimos el primer país en el mundo que lo logró, aunque por 30 minutos, porque 30 minutos después se declaró la cocina francesa y se declaró la cocina mediterránea. Pero fuimos los primeros, y eso no nos los quita nadie, ¿no? Y bueno, y ahora llegamos a este momento glorioso en el que, de pasar a no tener ni escuelas, a no tener nada, a no poder aspirar a chef, a no poder escribir, pasamos a este glorioso momento y que pienso que valió muchísimo la pena, sobre todo para las nuevas generaciones, porque los que hoy rondan en mi edad, que son los 50, 60, sufrimos mucho y padecimos mucho, y vimos un movimiento revolucionario que se antojaba imposible de realizar. Por eso el nombre de mi plática se llama La cocina mexicana y su revolución imposible. Pasamos increíbles momentos de vicisitudes, de tristezas, de derrotas. Nos acostumbramos a los 1000 nos y a un solo sí, porque la idea de hacer cocina mexicana en un gran restaurante era simplemente un atrevimiento. Y cuando todo eso sucede, y ahora que veo todo esto tan florido, también en esos tiempos aprendí una frase que a veces la repito como mantra, que para no olvidar lo que vivimos y también para disfrutar el triunfo que tenemos. En aquellos momentos esta frase yo la recitaba y la decía con mucha hambre, con hambre de progreso, con hambre de que la cocina mexicana estuviera colocada en lo que estoy. Y dicho sea de paso, ya estoy tranquilo, ya me puedo morir, ya hice lo que tenía que hacer y me tocó vivirlo, ser parte y disfrutarlo. Así que la frase o el mantra es: cocinamos porque el sol nos reconoce, cocinamos porque somos militantes de la vida, cocinamos
porque no podemos ni queremos dejar que la cocina mexicana se haga ceniza. Gracias.